Era julio de 1943. El verano ruso había transformado los campos de Kursk en un mar de trigo dorado, pero esa calma aparente era solo una ilusión. Bajo ese sol implacable, dos de las fuerzas militares más grandes y experimentadas del planeta estaban a punto de chocar en una de las batallas más feroces de toda la historia, la batalla de Kursk. Por un lado, el Ejército Rojo, endurecido por años de guerra brutal y dispuesto a defender cada centímetro de su tierra. Por el otro, la Wehrmacht alemana, que buscaba recuperar la iniciativa en el frente oriental con una ofensiva masiva. En el centro de esta colisión estaba un protagonista temible, el Panzer IV. El Panzer IV no era un tanque cualquiera. Desde su introducción en 1936, se había convertido en el pilar de las divisiones blindadas alemanas. Con un cañón de 75 milímetros de alta velocidad y un blindaje mejorado respecto a sus predecesores, había demostrado su eficacia en casi todos los frentes, desde el desierto del norte de África hasta los campos helados de la Unión Soviética. Pero en Kursk, este icono de la ingeniería alemana se enfrentaría a su prueba más dura y para muchas de sus tripulaciones sería la última. La ofensiva alemana, conocida como Operación Ciudadela, estaba diseñada para cortar el saliente de Kursk con un ataque de pinza desde el norte y el sur. El objetivo era rodear y destruir a las fuerzas soviéticas que se encontraban allí. Para lograrlo, se desplegaron cientos de Panzer IV junto con los nuevos Tiger y Panther, con la esperanza de que su potencia de fuego y movilidad rompieran las defensas soviéticas. Sin embargo, lo que los alemanes no sabían era que los soviéticos habían anticipado la ofensiva y habían convertido la región en una fortaleza. En las semanas previas a la batalla, el Ejército Rojo había excavado miles de kilómetros de trincheras, colocado campos minados, desplegado cañones antitanque en posiciones estratégicas y concentrado una cantidad masiva de tanques T-34 listos para emboscar. Además, la aviación soviética estaba preparada para lanzar ataques constantes contra cualquier avance alemán. En este escenario, el Panzer IV, que alguna vez había dominado el campo de batalla, se encontró enfrentando una pesadilla. El primer día de la ofensiva, los Panzer IV avanzaron en formación, escoltados por infantería motorizada. Los motores rugían mientras las orugas levantaban polvo y tierra, avanzando hacia las líneas soviéticas. Pero apenas cruzaron las zonas iniciales, las minas comenzaron a estallar bajo sus cadenas. Cada explosión podía inmovilizar a un tanque, convirtiéndolo en un blanco fácil para los cañones enemigos. A los pocos minutos, el avance comenzó a ralentizarse. Desde posiciones ocultas, los artilleros soviéticos disparaban proyectiles perforantes que, en muchos casos, atravesaban el blindaje lateral del Panzer IV como si fuera papel. Dentro de estos tanques, la experiencia era aterradora. Las tripulaciones, compuestas por 5 hombres, trabajaban en un espacio reducido, con el calor del motor y la tensión de saber que en cualquier momento un proyectil podría penetrar. El impacto directo de un proyectil antitanque no solo destruía el vehículo, sino que podía incendiar la munición interna, provocando explosiones que mataban instantáneamente a todos los ocupantes. Incluso cuando el proyectil no penetraba por completo, la onda expansiva y la metralla podían causar heridas mortales. A pesar de estas pérdidas iniciales, los comandantes alemanes ordenaron continuar el avance. El concepto de guerra relámpago exigía mantener la presión, confiando en que la superioridad táctica alemana y la experiencia de las tripulaciones compensarían la resistencia. Sin embargo, en Kursk, el terreno y la preparación enemiga anulaban gran parte de esas ventajas. Cada metro ganado costaba vidas y vehículos que los alemanes no podían reemplazar fácilmente. En un sector particularmente sangriento al sur de Kursk, un grupo de Panzer IV intentó abrirse paso a través de un campo minado, mientras recibía fuego constante desde posiciones fortificadas. Los zapadores alemanes intentaban despejar las minas bajo fuego enemigo, pero cada vez que un tanque quedaba inmovilizado, se convertía en una trampa mortal para su tripulación. En muchos casos, los soldados debían abandonar el vehículo bajo una lluvia de balas y proyectiles, con escasas posibilidades de sobrevivir. La coordinación con la Luftwaffe, que en otras batallas había sido decisiva, tampoco funcionó como esperaban. La aviación alemana, aunque poderosa, se encontró con una defensa aérea soviética bien organizada y con cazas que disputaban cada incursión. Esto dejó a los Panzer IV más expuestos a los ataques de artillería y a los contraataques blindados enemigos. Y cuando los T-34 soviéticos contraatacaban en masa, la superioridad numérica y la capacidad de moverse con rapidez en el terreno les permitía envolver y aislar a los tanques alemanes.
Las tripulaciones alemanas sabían que su destino estaba sellado si quedaban aisladas. En varias ocasiones, los comandantes ordenaban retiradas tácticas, pero estas eran igualmente peligrosas, ya que el enemigo aprovechaba cada retirada para hostigar y destruir a los vehículos rezagados. El Panzer IV, aunque resistente, no estaba diseñado para soportar fuego constante desde múltiples direcciones durante largos periodos, y en Kursk eso era exactamente lo que ocurría. Mientras tanto, las estadísticas de bajas empezaban a mostrar la magnitud de la catástrofe. Las divisiones blindadas reportaban que más del 100% de sus tripulaciones originales habían muerto, resultado de que las bajas eran tan altas que los reemplazos enviados al frente también perecían rápidamente. Este fenómeno, aunque difícil de imaginar, significaba que, en promedio, cada puesto dentro de un Panzer IV había sido ocupado por más de un hombre a lo largo de la batalla, y todos habían muerto. La moral comenzó a resquebrajarse. Aunque los tanquistas alemanes eran conocidos por su disciplina y profesionalismo, la realidad de Kursk superaba cualquier entrenamiento o doctrina. La sensación de estar avanzando hacia una trampa mortal se apoderaba de muchos y aún así, las órdenes eran claras: seguir adelante. A mitad de la batalla, los campos de Kursk se habían convertido en un cementerio de acero. Entre el humo, las llamas y el estruendo de la artillería, quedaba claro que el Panzer IV había pasado de ser un símbolo de la potencia militar alemana a convertirse en el testigo silencioso de una de las derrotas más sangrientas del frente oriental. Y lo peor estaba aún por llegar. En los días siguientes, la intensidad de la batalla no disminuyó. Al contrario, aumentó con cada intento alemán de romper las defensas soviéticas. El Frente Sur, donde se concentraban muchas unidades de Panzer IV, se convirtió en un escenario de combates encarnizados. Los soviéticos no solo resistían, sino que parecían fortalecerse con cada hora que pasaba. Los informes de inteligencia alemana empezaron a revelar una verdad inquietante. El Ejército Rojo había acumulado reservas gigantescas de hombres y material, esperando el momento preciso para lanzar su contraofensiva. Mientras los comandantes en Berlín todavía confiaban en la capacidad de sus tanques para inclinar la balanza, las tripulaciones en el terreno vivían una realidad completamente distinta. Los campos estaban plagados de restos de blindados destruidos, tanto alemanes como soviéticos. La tierra estaba marcada por cráteres de artillería y el aire se llenaba de humo y olor a combustible quemado. Cada avance de pocos metros significaba enfrentarse a nuevas líneas defensivas, todas igual de letales. La resistencia soviética se apoyaba en tres elementos clave: artillería pesada bien posicionada, líneas de minas extensas y oleadas de contraataques blindados. Los cañones antitanque de 45 y 76 milímetros, camuflados entre la vegetación o en nidos fortificados, abrían fuego a distancias en las que el Panzer IV apenas podía reaccionar. Incluso cuando el blindaje frontal resistía, los proyectiles dañaban las cadenas o los sistemas de giro de la torreta, dejando a los tanques vulnerables. Las minas eran otro enemigo implacable. No se trataba solo de dispositivos antitanque enterrados en la tierra, sino también de minas improvisadas colocadas directamente en rutas de avance previsibles. Cada explosión podía arrancar una oruga, inmovilizar un vehículo y forzar a la tripulación a salir para repararlo, exponiéndose a francotiradores y fuego de artillería. Muchos no regresaban. En más de una ocasión, los zapadores enviados para despejar un camino morían antes de llegar a completar su trabajo, dejando los Panzer IV atrapados y sin apoyo. Pero lo más devastador era el contraataque coordinado de los tanques soviéticos. El T-34, rápido, maniobrable y con un cañón capaz de perforar el blindaje alemán a medias distancias, se convirtió en la pesadilla recurrente de las tripulaciones del Panzer IV. Los comandantes soviéticos sabían aprovechar el terreno, lanzando ataques desde flancos o emboscadas que dejaban a los alemanes sin tiempo para reorganizarse. Un enfrentamiento directo entre ambos modelos podía decidirse en segundos. Y aunque la experiencia alemana les permitía ganar algunos duelos, la aplastante superioridad numérica de los soviéticos hacía que cada victoria se sintiera hueca. En este escenario, la comunicación era vital, pero no siempre funcionaba como debía. El humo, el ruido y la confusión podían dificultar las órdenes, y en más de un caso, unidades enteras quedaban aisladas sin saber que el resto de la formación se había retirado. Para una tripulación de Panzer IV, quedar aislada era prácticamente una sentencia de muerte. Incluso si lograban esconderse momentáneamente, tarde o temprano el enemigo los localizaba y destruía.
Los testimonios posteriores de sobrevivientes reflejan la desesperación de aquellos días. Uno de ellos recordaba cómo, durante un enfrentamiento, su tanque recibió un impacto que penetró el blindaje lateral. La explosión interna mató al artillero y al cargador al instante, mientras que él y el conductor lograron salir envueltos en llamas. Corrieron bajo fuego enemigo hasta alcanzar una trinchera amiga, pero el recuerdo del olor a combustible y carne quemada lo acompañó toda su vida. Historias como esta eran comunes, y cada hombre sabía que las probabilidades estaban en su contra. Mientras tanto, los altos mandos alemanes se enfrentaban a una decisión difícil. Continuar con la ofensiva significaba seguir perdiendo hombres y material a un ritmo insostenible, pero retirarse implicaba reconocer que la operación Ciudadela había fracasado. Hitler, obsesionado con obtener una victoria decisiva, ordenó seguir adelante, sin comprender del todo el coste humano que eso implicaba para sus tripulaciones. En el terreno, la falta de descanso comenzaba a pasar factura. Muchos tanquistas llevaban días sin dormir adecuadamente, alimentándose con raciones frías y trabajando en un ambiente de calor sofocante dentro de las cabinas. El agotamiento mental y físico se traducía en tiempos de reacción más lentos y errores fatales. Un solo momento de distracción podía significar que un proyectil enemigo atravesara la torreta o el compartimento del motor. Para empeorar las cosas, el clima se volvió en su contra. Las lluvias ocasionales convertían el terreno en barro, dificultando la movilidad y obligando a los tanques a seguir rutas predecibles, lo que facilitaba las emboscadas soviéticas. La famosa fiabilidad mecánica alemana también sufría. Los motores y transmisiones, forzados al máximo, comenzaban a fallar, y las reparaciones en el campo de batalla eran cada vez más difíciles. Las cifras de pérdidas se volvieron insoportables. Un batallón que comenzaba el día con 30 tanques podía terminarlo con menos de la mitad, y muchos de esos vehículos dañados eran imposibles de recuperar debido a la presión constante del enemigo. Las tripulaciones sabían que, incluso si sobrevivían a la destrucción de su tanque, serían reasignadas a otro, y el ciclo mortal continuaría. Así se explica el terrible cálculo de que más del 108% de las tripulaciones originales perecieron. Porque cada puesto fue ocupado por más de un hombre, y todos ellos murieron en cuestión de días o semanas. A pesar de todo, hubo momentos de resistencia feroz. En algunos sectores, los Panzer IV lograron repeler ataques soviéticos, destruyendo varios T-34 antes de ser superados. Estos episodios demostraban la capacidad técnica y táctica de los tanquistas alemanes, pero eran excepciones que no podían revertir la situación general. La maquinaria soviética era simplemente demasiado grande y estaba demasiado bien preparada. El cielo tampoco ofrecía alivio. La Luftwaffe, debilitada por las demandas de otros frentes, no podía garantizar la cobertura aérea constante que las fuerzas blindadas necesitaban. Mientras tanto, los bombarderos soviéticos realizaban ataques precisos contra concentraciones de tanques y puntos de reabastecimiento. Incluso los intentos de trasladar municiones y combustible a las líneas del frente eran arriesgados, ya que cualquier convoy podía ser destruido antes de llegar a su destino. En este punto, la batalla de Kursk ya no era solo un enfrentamiento de tanques y hombres, sino una guerra de desgaste en la que el tiempo jugaba en favor de los soviéticos. Cada día que pasaba, las reservas alemanas se reducían mientras que el ejército rojo traía refuerzos frescos y reemplazaba sus pérdidas. La sensación de inevitabilidad se filtraba en las conversaciones de los soldados. Sabían que no había una victoria esperando al final de este camino, y aún así, las órdenes eran claras: resistir, mantener la línea, seguir luchando. Muchos lo hicieron hasta el último proyectil, hasta que sus tanques ardían o quedaban reducidos a chatarra humeante. En medio de esa tormenta de fuego y acero, el Panzer IV dejó de ser un arma temida y se convirtió en una tumba móvil para miles de hombres. Con el paso de los días, la ofensiva alemana en Kursk empezó a perder su impulso inicial. Lo que había comenzado como un ataque cuidadosamente planeado, se transformó en una serie de avances cortos, lentos y sangrientos. Cada colina conquistada costaba decenas de vidas y varias máquinas destrozadas, y la sensación de que el frente se estaba atascando comenzó a extenderse entre las tropas. El desgaste físico y psicológico de las tripulaciones del Panzer IV alcanzaba niveles insoportables. Dormir más de 2 o 3 horas seguidas era un lujo imposible, y muchos hombres pasaban días enteros sin bajarse de sus tanques. El calor dentro de la cabina metálica podía superar fácilmente los 40 grados, y la ventilación era casi inexistente.
Los tanquistas sudaban constantemente, deshidratándose, y el hedor a combustible, aceite y pólvora impregnaba sus uniformes. En esas condiciones, la atención y la capacidad de reacción se veían gravemente afectadas. Un artillero cansado podía tardar un segundo más en apuntar o en cargar, y ese segundo de retraso bastaba para que un proyectil soviético impactara primero. Las tensiones dentro de las tripulaciones aumentaban. Discusiones y gritos eran comunes cuando el miedo y el agotamiento sobrepasaban los límites humanos. Mientras tanto, los soviéticos intensificaban su presión. Sus ataques eran cada vez más coordinados, combinando oleadas de T-34 con infantería apoyada por artillería y aviación. Un tanque alemán que lograba repeler un ataque frontal podía ser rodeado poco después y destruido desde los flancos o la retaguardia, donde su blindaje era más débil. Las tripulaciones sabían que, si un enemigo conseguía acercarse demasiado, la supervivencia era casi imposible. La artillería soviética jugaba un papel decisivo en este escenario. Antes de cada ofensiva blindada, los alemanes sufrían intensos bombardeos que duraban minutos o incluso horas. Los proyectiles caían sobre sus posiciones con una precisión mortal, destruyendo trincheras, aplastando vehículos y minando la moral. Incluso los tanques que no eran alcanzados directamente podían quedar aturdidos por la onda expansiva, con la tripulación momentáneamente incapaz de reaccionar. Para agravar la situación, el suministro de repuestos y municiones comenzó a fallar. El constante hostigamiento soviético sobre las rutas de abastecimiento, sumado a la extensión del frente, hacía que muchas unidades quedaran días enteros sin recibir combustible suficiente o proyectiles para sus cañones. En más de una ocasión, los Panzer IV tuvieron que ser abandonados no por daños de combate, sino por falta de combustible para seguir luchando. En esos casos, las tripulaciones a menudo destruían sus propios tanques para que no cayeran intactos en manos del enemigo. El índice de mortalidad se disparó. Incluso aquellos que lograban salir de un tanque en llamas se encontraban con un campo abierto bajo el fuego de ametralladoras y morteros. Las heridas graves eran casi siempre fatales. Los servicios médicos, saturados y con recursos limitados, no podían evacuar a todos los heridos a tiempo. Los hombres lo sabían y, a pesar del instinto de supervivencia, muchos preferían seguir luchando desde el interior del blindado antes que arriesgarse a una huida imposible. En este punto de la batalla, la sustitución constante de personal se convirtió en una rutina macabra. Cuando un tanque quedaba destruido y la tripulación moría, nuevos hombres eran enviados para ocupar el puesto en otro vehículo. Estos reemplazos, muchas veces con poca o ninguna experiencia, tenían que adaptarse a un ritmo de combate brutal desde el primer momento. La esperanza de vida de estos novatos era alarmantemente corta, y así fue como las estadísticas alcanzaron esa cifra aterradora. El 108% de las tripulaciones originales perecieron. No era un error de cálculo, sino la realidad de un frente donde un mismo puesto en un tanque podía ser ocupado por varios hombres distintos, todos muertos en pocos días. Las condiciones del terreno no ayudaban. Los campos de trigo y las suaves colinas que antes ofrecían cierta cobertura se habían transformado en un paisaje lunar, lleno de cráteres y restos calcinados de blindados. Las rutas de avance eran obvias y por lo tanto predecibles para los defensores soviéticos. Esto convertía cualquier movimiento en un riesgo altísimo, ya que el enemigo podía anticipar la dirección del ataque y preparar emboscadas letales. El desgaste en el frente sur fue tan severo que muchas unidades se vieron obligadas a retirarse a posiciones más defensivas. Pero incluso la retirada era peligrosa. Los soviéticos perseguían sin descanso, atacando a las fuerzas en repliegue y destruyendo cualquier vehículo que quedara rezagado. Un tanque con problemas mecánicos quedaba condenado, y su tripulación debía decidir entre intentar repararlo bajo fuego enemigo o abandonarlo y huir a pie. Los relatos de los pocos supervivientes transmiten una sensación de impotencia y fatalismo. Algunos describen cómo, en medio de un ataque, podían ver a través de la mirilla los restos humeantes de compañeros que, horas antes, formaban parte de su misma columna. Otros recuerdan el silencio repentino después de que un proyectil impactaba y mataba a todos en la cabina menos a uno, dejando al único sobreviviente con los oídos zumbando y el horror de lo que acababa de presenciar. El final de la Operación Ciudadela marcó también el final de la capacidad ofensiva alemana en el frente oriental. Kursk se convirtió en un punto de inflexión estratégico. A partir de allí, la iniciativa pasó definitivamente a manos soviéticas. Para las tripulaciones de Panzer IV, aquello significó que la larga serie de ofensivas en las que habían participado se transformó en una lucha constante por frenar el avance del Ejército Rojo.
Las pérdidas sufridas en Kursk nunca se recuperaron del todo. Los tanques podían ser reemplazados, pero no así a las tripulaciones entrenadas. Los veteranos muertos o heridos representaban años de experiencia que no podían improvisarse. Los reemplazos, aunque valientes, no tenían el mismo nivel de coordinación y conocimiento, lo que hacía que su eficacia en combate fuera menor y su vulnerabilidad mayor. A largo plazo, la batalla demostró que la guerra de desgaste favorecía claramente a los soviéticos. Ellos podían reponer hombres y material a un ritmo que Alemania no podía igualar. Cada Panzer IV destruido en Kursk no era solo una pérdida material, sino también un golpe a la moral y a la capacidad de combate del ejército alemán. La historia del 108% de mortalidad entre las tripulaciones no es solo una estadística macabra, sino un recordatorio de lo que significaba estar al mando de un blindado en uno de los enfrentamientos más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Estos hombres, atrapados en un espacio metálico, enfrentaron un enemigo superior en número, apoyado por una estrategia defensiva impecable y dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para detener el avance alemán. Muchos murieron sin siquiera saber por qué estaban allí, víctimas de decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia por líderes que jamás pisaron un campo de batalla. Otros lucharon hasta el final, convencidos de que su deber era resistir sin importar las probabilidades. En cualquier caso, todos compartieron el mismo destino, el de ser piezas en una maquinaria bélica que, en Kursk, se rompió para siempre. Hoy, los restos de esos tanques todavía yacen enterrados o esparcidos por los campos rusos, silenciosos testigos de una batalla que devoró hombres y acero por igual. Y aunque el tiempo ha borrado muchas huellas, la cifra sigue ahí, fría e implacable, recordándonos que, en Kursk, incluso más de la totalidad de las tripulaciones iniciales perecieron en un periodo devastadoramente corto.